a decir dificultades para avanzar, imposibilidades para avanzar. Es decir, estamos en un momento que no es propio, que no es únicamente de España o de Madrid, que es una fase que yo creo que se ve en todo el mundo y especialmente se ve en Europa, un frenazo muy fuerte de las posiciones de izquierdas. Por tanto, hablar de la Unión Soviética después de 25 años de la caída del bloque no es un ejercicio de nostalgia. Fundamentalmente es un ejercicio, aprovechando que está en cabeza, es un ejercicio de memoria. Tiene que ver fundamentalmente, primero, con reivindicar los logros y las victorias de la Unión Soviética, y tiene que ver con reivindicar fundamentalmente el papel histórico que jugó la Unión Soviética, es decir, la conquista del poder político por parte de la clase trabajadora. Segundo, la lucha contra el fascismo durante fundamentalmente la Segunda Guerra Mundial, aunque no únicamente durante la Segunda Guerra Mundial. Tiene que ver con la oposición frontal al capitalismo durante, pues desde el año 17 hasta el año más o menos 90. No es un ejercicio de nostalgia. Esta desaparición de la Unión Soviética, que sin duda fue el mayor desastre para la izquierda, no solo en Europa, también en todo el mundo, fundamentalmente tiene, digamos, tres rasgos que muy brevemente sí quisiera indicar. Tiene que ver, por un lado, con una situación de deriva ideológica, es decir, con una situación en la que se asumen valores que no son los del socialismo, los valores marxistas. Tiene que ver, por otro lado, con, ahora entraré un poquito más en detalle, tiene que ver con la aparición de personajes que yo llamaría siniestros, como Yeltsin, y tiene que ver, por último, con el reemplazo, no sé cómo decir, el colar de Rondón, debates que son falsos y sustrayéndonos los debates reales, los debates de calado. Decía, deriva ideológica, fundamentalmente tres ideas son las que aparecen en esos últimos años de la Unión Soviética. En primer lugar, Gorbachov hablaba de algo así como el nuevo pensamiento. Esto es una expresión que él utilizaba, perdón que voy a beber agua, es que se me seca la boca, perdón. Decíamos, nuevo pensamiento, que tiene que ver con una idea que precisamente va imponiendo Gorbachov, que es la de la necesidad de un encuentro de paz con Estados Unidos y el bloque de la OTAN. Lo cual, en el fondo, lo que significa es que Gorbachov creía que desde su posición de gobierno, su posición ministerial, se puede decretar el fin de la lucha de clases. Menudo error. Menudo error, porque efectivamente la lucha de clases no se puede parar sencillamente porque uno quiera que haya paz. Y así, de hecho, ocurrió. Las otras dos ideas que aparecen en este periodo tienen que ver con lo que se llama la perestroika y lo que se llama la glasnost. Es decir, la perestroika, que es la reestructuración incluso, que de nuevo desde posiciones de Gorbachov trataba de defender algo así como una especie de libre mercado más o menos manejable. De nuevo, creador de Gorbachov. No solo entró al libre mercado, sino que saqueó la riqueza que era pública, que era de todos los rusos, de todos los soviéticos. Y, pues como digo, esta perestroika se planteó como una apertura, en realidad lo que fue es un enorme fiasco. Por otro lado, os decía, la glasnost, que se traduce por lo visto como transparencia, yo no sé ruso, por lo visto se traduce como transparencia y que tenía que ver con la introducción de un modelo político que es el modelo político liberal, es decir, partidos que se presentan a las elecciones y en el que la participación política únicamente consiste en el sufragio cada 4 años. Esto decía ese primer elemento de deriva ideológica. El segundo, el de la aparición de personajes que decían, en mi opinión, siniestros. Es decir, personajes que lejos de pues, tratar de lograr avances para la Unión Soviética, lo que intentaron hacer es tratar de lograr avances para sí mismos. De hecho, hay personajes tan lamentables como, pues qué sé yo, Boris Yeltsin, Leonid Khrushchev, que este tipo, que no es muy conocido, tuvo un papel especialmente importante porque fue el presidente de Ucrania, que fue, en cierto modo, quien dinamitó la Unión Soviética, es decir, la Unión de Estados, la Unión de Repúblicas. Y como digo, bueno, se trata de personajes que se
dedicaron más que otra cosa a las conspiraciones, a los movimientos de maniobra interna, mucho más que al trabajo político. Y por último os decía el colar de rondón de debates. Es decir, básicamente tres ideas. Por un lado se puso sobre la mesa, y esto tiene que ver con lo que os decía de Ucrania, por un lado se puso sobre la mesa la idea de que cada Estado, como cada república, defendía que todas las demás la estaban corrompiendo, de tal manera que se estableció una especie de guerra abierta de todas las repúblicas contra todas, precisamente en esa idea que Yeltsin aprovechó y que supo trabajarla muy bien, precisamente para desmontar la unidad del bloque soviético. Otro falso debate, es decir, lo lógico sería una situación en la que supuestamente hay conflictos entre las repúblicas, parece que el avance está en mejorar esa relación entre las repúblicas. Entonces eso lo que ocurrió es que se dinamitó la relación entre las repúblicas. Otro debate, como os decía, tiene que ver con... Además, esto quizás os suene más contemporáneo. Se habla habitualmente de que la caída de la Unión Soviética tiene que ver con que la economía estaba enormemente militarizada, es decir, había un enorme gasto dedicado a armamento, a ejército, demás, y que eso hacía inviable pues una economía saneada y demás. Esto, de nuevo, es un falso debate que se introdujo precisamente para tratar de indicar que la economía política socialista no es viable. Pues no, esto es falso. Y es falso precisamente porque no se trató de solucionar el problema, sino de hacerlo estallar. Bueno, pues básicamente estas son las tres líneas que, en mi punto de vista, caracterizaron este periodo. Por tanto, por un lado, deriva ideológica, por otro lado, dirigentes que bueno, tienen intereses más personales que los intereses políticos, y el reemplazo de los debates reales por debates espurios e inventados. No quiero dejar de apuntar de pasada cómo esto quizás nos suena a algo contemporáneo, ¿no? Algo más o menos de nuestro tiempo, esto de deriva ideológica, pues en fin, que si aceptamos que no somos de izquierdas, somos, en fin, los de abajo, no sé. Hay muchas maneras de decirlo, ¿verdad? Pues se puede hablar de una unidad popular que, en mi punto de vista, ni es unitaria, ni tiene nada de popular. Tiene que ver también con la aceptación de esa, no sé cómo lo llaman, transversalidad, que desde luego, en mi punto de vista, es aceptar un paso atrás. Y me vais a permitir un par de cosas que, bueno, pues revisando la documentación que quería traeros, pues me llamaron especialmente la atención. Hablando de dirigentes que son figuras siniestras, hay un dirigente actual que habla de que se define a sí mismo como un diablillo del regate corto. Pues esto es exactamente lo que eran esos personajes de los que hablábamos, Gorbachev, Yeltsin y todos estos. Diablillos del regate corto, es decir, gente sin perspectiva de largo plazo ninguna, que sencillamente lo apostó todo en la jugada de corto plazo. Y evidentemente, para Gorbachev salió mal, para Yeltsin salió bien, porque su plan era otro, ¿verdad? Bien, por tanto, como os decía desde el comienzo, ¿por qué hablamos de la Unión Soviética 25 años después de la caída? Pues fundamentalmente porque el capitalismo está en la ofensiva. Una ofensiva que esto daría para muchísimo más, y sí que me gustaría tener más, pero voy a ser breve. Básicamente, tres ideas que creo que son importantes para quedarnos. La primera, ofensiva capitalista a nivel geopolítico. Es decir, en Latinoamérica, fundamentalmente, ya lo sabemos, Venezuela, Bolivia, Ecuador, fundamentalmente un ataque permanente contra los gobiernos, digamos, de corte de izquierdas. En el sur del Mediterráneo y en Oriente Próximo, ofensiva capitalista, evidentemente, por los intereses geoestratégicos. Y todo esto, bueno, y también vale la pena no de pasada el surgimiento de fuerzas de ultraderecha, fascistas, en los países del este de Europa.
que también tiene que ver con esta ofensiva imperialista. Todo esto también hay que entenderlo, evidentemente, en el contexto del conflicto que está surgiendo Estados Unidos frente a Rusia-China. Bueno, como digo, esto daría para mucho más, pero bueno, igual no soy yo el más indicado para darle cuenta a este tema. Os decía, primera ofensiva, la ofensiva geoestratégica. Segunda ofensiva, y esta nos toca muy directamente, muy cotidianamente, que es la ofensiva contra los salarios y la ofensiva contra el empleo. Que esto tiene que ver fundamentalmente con la crisis de 2007, que dejó el mundo de las finanzas muy tocado y que requerían sencillamente de bajar salarios, bajar condiciones de vida, para que los intereses del capital siguiesen dando beneficios, ¿vale? Así de sencillo. Y tercera ofensiva, que es la ofensiva ideológica, que esta es permanente. Y de hecho, apenas os voy a dar algunos ejemplos, pero podríamos sacar muchos más. Por un lado, esto que llaman los think tanks, es decir, aparatos montados desde el poder financiero para crear ideas, para crear discurso afín al capitalismo. Segundo, por ejemplo, la permanente tarea de desmemoria política que se está haciendo respecto, por ejemplo, a la guerra civil o respecto, por ejemplo, al papel de la Unión Soviética a lo largo de todo el siglo XX. Y, por supuesto, el elemento de telón de fondo, que es una prensa nacional e internacional cada vez más imbricada con el poder económico, es decir, con la banca, con poderes financieros que sencillamente han comprado muchos de los periódicos que podemos leer habitualmente. Un ejemplo clarísimo. De hecho, El País, que era un poco casi el manual de cabecera de la gente progresista, actualmente defiende a capa y espada intereses del capital que está detrás de él. Por tanto, como os decía, esta primera ofensiva geopolítica contra el empleo de los salarios y ofensiva ideológica. Estas son las batallas que tenemos que dar y esto es el papel que tenemos que ver en la Unión Soviética para poder hacer frente a estas batallas. En fin, como digo, esto han sido 4 pinceladas, creo que dan para muchísimo más, evidentemente. Pero bueno, sin más, doy paso a Luis. En fin, me puedo llevar las manos de la nave. Muchas gracias. Yo soy procedo de la agrupación coruñesa del Partido Comunista de Galicia, aunque, bueno, mi participación naturalmente política es bastante pasiva. Sí que sigo siendo militante del Partido Comunista porque me siguen pagando las cuotas. Y, por supuesto, aunque en teoría existe la obligación de estar también en IO, soy uno de tantos que militan en el PC pero no militan en IO. También en cierta medida porque no quisieron darme de arte en IO. Pero bueno, ya está entonces, ¿no? Digamos que esto termine de bajar y ya empiezo a pasar. Bien. Tenemos que empezar todo con una cita. Ahora me siento y con el micrófono. Y en este caso he elegido una de William Bloom, que está muy malito, como quizás algunos sabéis, tiene ya 80 y muchos años, ya seguramente está en las últimas, pero bueno, sigue escribiendo con menos intensidad que antes, pero sigue escribiendo. La historia no nos dice cómo sería una Unión Soviética a la que se le hubiese permitido desarrollarse de una forma normal, de acuerdo con su elección. Conocemos, sin embargo, la naturaleza de la Unión Soviética, que fue atacada en su mismo surgimiento, que se levantó por sí sola en medio de un mundo extremadamente hostil y que, cuando lograba llegar a la adultez, fue arrasada por la máquina de guerra nazi con la bendición de las potencias occidentales, ¿no? Creo que es una cita que viene muy al cuento en relación con lo que voy a hablar, sobre todo con el apartado de intervención extranjera en el conflicto ruso-oriente, que es el mito, ¿no? A ver, así se pone. ¿Qué señor? Sí. ¿Sí? Así se me oye. Si no se me oye, hacerme algún gesto raro. Bien. Cuando el camarada Iván me invitó a participar en esta jornada titulada, bueno,
Iván es un camarada que le tengo un cariño especial, un gran aprecio, y en cuanto me dice, ¿vienes a Villaverde en septiembre también? Por supuesto que sí, faltaría más. O sea que encantadísimo de estar aquí. Cuando me invitó a participar con el tema de la guerra civil rusa, lo primero que pensé es, bueno, ¿qué puedo aportar yo? No siendo un especialista del tema. Seguro que aquí más de uno de vosotros o de vosotras sabe más del tema de lo que puedo saber yo. En estas circunstancias, por lo que opté fue por intentar darle un enfoque personal, de reflexión personal. Es decir, buscaré poner 4 o 5 acentos en aspectos que esta etapa de la Revolución Socialista me sugiere, a mí personalmente, con la intención sobre todo de que podamos discutir, de que podamos dialogar un poco al final. Alguno de los acentos pues, puede ser que resulte un poco intencionadamente provocativo. Antes de nada, haré un recordatorio de lo que fueron los hechos básicos, sin entrar a fondo en el tema, ya digo, que no soy ni erudito en el tema, y por otra parte hablar de la guerra civil rusa en 30 minutos, bueno, desde luego no sería capaz, ¿no? Antes de entrar en ello, quisiera subrayar lo que Iván nos decía hace un momento. Algunos antropólogos y algunos historiadores, pocos o muchos, consideramos que hacer historia, valorar e interpretar el pasado es siempre una forma de valorar e interpretar el presente, que es un poco lo que nos venía a decir con mucho acierto Iván. Entre otras cosas porque miramos siempre al pasado desde múltiples presentes. Explicar el pasado lo hacemos siempre en función del tiempo en el que vivimos, con la mirada puesta en el tiempo en el que vivimos. Todo lo concerniente al pasado de la Unión Soviética, y ese pasado, en mi opinión, es el acontecimiento más sobresaliente de la historia humana, discutible, la opinión personal. Todo lo concerniente a ese pasado está condicionado por lo que acabo de mencionar. Tanto nuestros enemigos como quienes defendemos ese pasado, obviamente, como decía Iván, a ver, la mirada la tenemos puesta en el hoy y ahora. Nuestro enemigo de clase necesita seguir actualizando y reactualizando machaconamente, constantemente, una visión de la era soviética en la que se demoniza todo cuanto tenga que ver con el comunismo y con la URSS en particular, una y otra vez. Está en función del mundo en el que estamos ahora, en estos momentos, del mundo actual. Y forma parte de la guerra ideológica de clases en el presente, mencionada con acierto por Iván. Pero también al revés, o sea, viceversa. La interpretación que nosotros hacemos de ese pasado es la base de la reivindicación que hacemos de tal pasado. Y no es un mero ejercicio de nostalgia, sino que la mirada la tenemos puesta en el hoy y ahora, la tenemos puesta en la realidad actual y en la guerra constante, sin tregua, que mantenemos contra el capital. Es imposible defender la idea del socialismo como proyecto futuro si no reivindicamos y defendemos la experiencia del socialismo en el siglo XX. Con todos sus aciertos y con todos los errores que os dé la gana. Pero es necesario reivindicarla y asumirla, en lo bueno y en lo malo. ¿Cuántas veces habéis escuchado, todos cuando hablamos, cuando defendemos ideas socialistas, cuando defendemos el socialismo, que alguien nos suelta, ya, pero es que el comunismo fracasó? Creo que todos nosotros lo hemos escuchado tropecientas mil veces, ¿no? Por eso decía que asomarnos al pasado pues es una forma de establecer una dialéctica en el presente. Necesitamos contraponer nuestro propio discurso histórico para intentar hacer ver que el hecho de que existiese de forma exitosa la URSS durante 7 décadas es la prueba de que el socialismo es factible. Es decir, que nosotros también miramos al pasado con el pensamiento en el presente. Con esta idea trataré de exponer al final esos 4 o 5 aspectos de reflexión personal acerca del tema para el cual me ha invitado Iván. Y previamente voy a dedicar unos minutos
a exponer algunos hechos básicos que posiblemente la mayoría ya conocéis de sobra, ¿no? La tercera. Bien, perfecto. Comencemos en este recordatorio con dos hechos que conviene tener muy en cuenta para comprender mejor lo que sigue, para comprender mejor este periodo de guerra civil. Aunque dos, y la otra es la guerra con Polonia. En sentido riguroso no entra en esta temática de guerra civil, pero si no lo consideramos ambos sucesos, difícilmente partiríamos la perspectiva de conjunto. La firma del Tratado de Paz de Brest-Litovsk en marzo de 1918 era algo que se veía venir desde el mismo momento del triunfo de la Revolución. Si la Revolución quería sobrevivir, necesitaba poner fin a la sangría humana que suponía la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial. Esta guerra entre países imperialistas dejó a Rusia completamente diezmada y destrozada. Y tengamos en cuenta, además, que la reacción contrarrevolucionaria no se hizo esperar. Prácticamente es instantánea. Triunfa la Revolución de Octubre y comienza la contrarrevolución. De manera que resultaba un imperativo absoluto alcanzar la paz ya. Los bolcheviques necesitaban pues sacar a Rusia de la guerra y en menos de un mes, en diciembre del 17, inician ya negociaciones de paz, ¿no? Para la firma al menos de un armisticio que llega el 16 de diciembre del mismo año. Se suspenden las maniobras militares y en marzo del 18 se firma oficialmente la paz. Lógicamente, el eje germano-austrohúngaro se aprovechó de esta necesidad de paz que tenía el nuevo Estado socialista e impuso un tratado de paz durísimo, extremadamente duro, unas condiciones tremendas. Rusia tuvo que aceptar la pérdida de la actual Finlandia, de las regiones bálticas, de la actual Bielorrusia y de una parte de la actual Ucrania. Para hacernos una idea, alguien ha escrito que esto supuso para Rusia, fijaros, perder el territorio donde vivía casi un tercio de su población prebélica, un tercio de sus tierras cultivables y un 75% de sus zonas industriales. Y aún así, el gobierno bolchevique dijo, si ese es el precio que hay que pagar, se paga. Punto. Va a condicionar lo que va a venir después, obviamente. El segundo hecho que tiene que ver, que no tiene que ver directamente con la guerra civil, pero sí indirectamente, desde una perspectiva de conjunto, es la guerra ruso-polaca, iniciada en febrero del 19 y finalizada en marzo del 21. Vas pasando, ¿no? Las diapos. Las vas pasando, ¿no? Sí, al acabar la Segunda Guerra Mundial, perdón, la Primera Guerra Mundial, la línea cruzó, establecida a raíz del Tratado de Versalles, establecía la frontera entre Rusia y Polonia. Sin embargo, el nuevo Estado polaco, surgido de la Primera Guerra Mundial, aprovechando el estado de debilidad del nuevo Estado socialista, había comenzado ya la guerra civil, decide lanzarse a una guerra de conquista, invade territorio ruso. La frontera establecida en la línea Curzon había sido reconocida por las potencias occidentales. Les dio igual. Francia empezó a enviar dinero y armas a los polacos para esta guerra de invasión. Y el resto de las potencias hicieron 3/4 partes de lo mismo. Es decir, esto se enmarca en lo que vamos a ver más tarde, en el contexto de la intervención de las potencias extranjeras en Rusia. El resultado fue que esto permitió a Polonia invadir Ucrania y Bielorrusia. La respuesta del ejército rojo fue bastante contundente y exitosa,
pero el apoyo occidental a Polonia continuaba y finalmente las exigencias de la guerra civil rusa obligaron, las exigencias que se concretaban y que era necesario que el frente occidental estuviese en paz. Si se quería derrotar a los ejércitos blancos, no se podía tener otro frente tan importante abierto como el que habían abierto los blancos. De manera que el gobierno bolchevique pues, se vio obligado a proponer un alto el fuego en octubre de 1920 y en marzo del 21 aceptar el Tratado de Paz de Riga, que fue también bastante duro para la nueva Rusia soviética, ya que modificaba completamente la frontera establecida en la línea Curzon. Esta cuestión histórica va a desempeñar un papel muy especial en la situación existente en el año 39. ¿Os acordáis? ¿Recordáis todos el famoso tratado de no agresión entre la Alemania nazi y la Unión Soviética? Bueno, se nos ha dicho hasta la saciedad, una interpretación histórica que es falsa, ¿no? Que la Alemania nazi y la Unión Soviética se repartieron, invadieron Polonia y se repartieron. Esto no es verdad. Lo único que hicieron, que hizo el Ejército Rojo cuando comenzó la invasión nazi de Polonia, fue recuperar el territorio que era suyo de Polonia, que había sido pactado tras la Primera Guerra Mundial y que además estaba pues, vaciado ya de autoridad militar y política polaca por la invasión alemana. Bueno, ambos acontecimientos, ya digo, sin tener una conexión estrecha con la guerra civil, sí tienen una relación indirecta. Básicamente, vamos a ir de manera muy telegráfica, aunque bueno, pienso que la mayoría, en esto estáis todos muy de vuelta. ¿Qué es la guerra civil rusa? Bueno, pues se trata del conflicto que sigue al triunfo de la Revolución de Octubre y que enfrenta al Ejército Rojo con todas aquellas facciones armadas, levantadas en armas, con la intención de derrocar al nuevo poder revolucionario. Como recordaremos en un momento, estas fuerzas alzadas en armas estuvieron formadas por una amalgama muy diversa de fuerzas motivadas no siempre por los mismos objetivos, salvo el de tratar de abortar el proceso revolucionario impulsado por los bolcheviques. Respecto a la periodización, aunque hay quien sitúa el comienzo de la guerra civil a principios de 1918, en realidad la reacción de las fuerzas contrarrevolucionarias y los enfrentamientos con los bolcheviques tienen lugar inmediatamente después del triunfo de la revolución. En noviembre del 17, en concreto, recordad que tiene lugar la matanza de obreros en el arsenal del Kremlin a manos de los blancos, ¿no? Lo que posiblemente pueda ser considerado como el primer episodio de esta guerra civil. Y con la finalización, consensuadamente se suele considerar que terminaría con la toma de Vladivostok en octubre del 22. Todavía quedaron zonas pendientes de pacificar, de ser limpiadas de elementos contrarrevolucionarios, pero es cierto que la toma de Vladivostok supuso por lo menos el fin de las grandes operaciones militares. La denominación, esto nos interesa más. Se habla de guerra civil. Fue una guerra civil. Sí. Una guerra civil, evidentemente, pero el término esconde la naturaleza básica del conflicto, en la que por encima de todo fue una guerra de clases, en las que habían sido anteriormente clases dominantes contaron con el apoyo de fuerzas extranjeras que invaden Rusia. Valga la etiqueta guerra civil, siempre y cuando tengamos en cuenta este matiz. Algo parecido ocurre cuando hablamos aquí en España de nuestra guerra civil. Sí, técnicamente, formalmente es una guerra civil, pero esto a veces esconde el carácter de guerra de clases que comienza con el golpe de Estado del 36 aquí, ¿no? Por eso pongo en la diálogo que a veces la semántica jamás es inocente, ¿no? La semántica siempre nos sugiere, nos orienta a pensar en una dirección o en otra.
Los contendientes, bueno, lógicamente, por un lado tenemos a las fuerzas revolucionarias, ¿no? Y que enseguida, después de un primer momento, son organizadas en lo que se ha llamado el Ejército Rojo de Obreros y Campesinos, ¿no? Oficialmente, creo que se crea el 28 de enero del 18, es decir, un par de meses, en menos de 3 meses, desde el triunfo de la Revolución. Y vino a sustituir pues, a una milicia anterior, una milicia revolucionaria, muy voluntarista, carente muchas veces de disciplina y con una organización que dejaba bastante que desear. Es decir, estaba claro que se necesitaba una nueva organización militar para hacer frente a la amenaza, sobre todo de los ejércitos blancos. Su formación y organización, como quizás sepáis todos, recayó en Trotsky, con lo cual al final lanzaré una primera provocación en relación con esto. En aquel momento era el comisario del pueblo para la guerra y fue el que realmente organizó el Ejército Rojo. ¿Qué contendientes? Bueno, repasando lo que quizás todos sepáis ya. Recordemos que se habla de ejércitos blancos, se habla en plural, a veces hablamos en singular, pero realmente es más preciso hablar en plural. Nunca fue, se habla en plural porque nunca fue una fuerza militar completamente unificada, sometida a un liderazgo centralizado, ¿no? Se trató de una amalgama de grupos contrarrevolucionarios muy dispares, cuyo común denominador era su carácter antibolchevique. La mayoría de sus partidarios eran partidarios de la restauración del zarismo, ya fuese en su vertiente más retrógrada, ultraconservadora y absolutista, o en su vertiente más light, más liberaloide y más constitucionalista. Pero también había nacionalistas de diversos plumajes, había mencheviques, socialdemócratas, estaban los eseristas. Los eseristas, como sabéis, eran los miembros del Partido Social Revolucionario, ¿no? Que con el tiempo el ala más izquierdista acabó buscando acuerdos con los bolcheviques y lo que son las cosas, el ala más moderada acabó entendiéndose bastante bien con el ejército blanco, con el movimiento blanco. Bien, están los ejércitos verdes. Pues hablar de los contendientes de la guerra civil es a veces parece una cuestión cromática de colores, ¿no? Se habla de los ejércitos verdes. Los ejércitos verdes es una denominación genérica que se aplica a distintos grupos de campesinos armados, levantados, contra el ejército rojo, pero también a veces contra el ejército blanco. En muchos casos se trataba de simples desertores del ejército rojo. Ideológicamente eran grupos muy difusos y muy manipulables y manipulados por líderes oportunistas muchas veces. En buena medida, en mi opinión, esto puede ser un poquito polémico quizás, fueron un efecto de la confrontación y del desencuentro entre el gobierno revolucionario y el campesinado. Y cuando hablo de campesinos, ojo, no estoy hablando de los kulaks, que a veces los confundimos. Un kulak, aunque la mayoría de la gente no lo vea así, era alguien distinto a un campesino. Del desencuentro en relación con la cuestión agraria, que sin duda, también en mi opinión, fue una de las grandes piedras en el zapato de la Revolución Socialista, la cuestión agraria. Especialmente en un momento en el que existía la necesidad de establecer lo que se llamó el comunismo de guerra, ¿no? Esto chocaba completamente con la idiosincrasia de las comunidades campesinas. Algún visionario lo vio, por ejemplo Chayano, al que por desgracia nadie le hizo caso, ¿no? Tardamos 50 años en rescatar la obra de Chayano y hoy en día Chayano es la base de los actuales estudios campesinos en ciencias sociales, ¿no? Quizás si se hubiese hecho un poquito más caso, las cosas hubieran ido un poco mejor. Aunque la mayoría de estos grupos eran muy localistas, no eran capaces de vertebrarse en una unidad de acción más global.
y además resultaban débiles a nivel de armamento y por lo general no se atrevían a entrar en combate en campo abierto, ¿no? Pero aún así acabaron constituyendo pues, un problema, en tanto que actuaban en la retaguardia de la línea de frente entre el Ejército Rojo y el Ejército Blanco, obligando al Ejército Rojo a diversificar sus escenarios de combate. El propio Lenin llega a reconocerlo en su intervención inaugural del 10º Congreso del Partido, al decir, cito, más allá de los enfrentamientos militares entre los dos ejércitos, el Ejército Rojo y las diversas unidades que componían un ejército blanco bastante heteróclito, lo más importante fue lo que sucedió en la retaguardia de las líneas de frente más importantes. Bien, por otra parte, se destacaron además, por practicar en muchos casos, estos ejércitos verdes, una violencia extremadamente salvaje. Los han bombardeado con el supuesto terror rojo practicado por los bolcheviques, ¿no? Que es bastante discutible, pero es que nadie ha mencionado lo que pasaba de este lado. Una violencia, pues por ejemplo, pues militante comunista que pillaban, ¿no? Pues a menudo les cortaban las orejas, la lengua, los genitales, les arrancaban los ojos, los crucificaban en un árbol, los quemaban vivos, los ahogaban poco a poco, etcétera, etcétera, etcétera. De esto, el discurso historicista occidental sobre la Revolución Rusa y sobre la URSS, estas cosas no gusta de recordar. Un caso particular de estos verdes fue lo que se llamó el Ejército Azul, que protagonizó quizás uno de los levantamientos campesinos más relevantes, a excepción del protagonizado, lógicamente, por Magno. Es decir, protagonizado por el Ejército Negro, liderado por el anarquista Magno. Estuvo centrado sobre todo en la región de Tambov y fue liderado por algunos miembros del Partido Social Revolucionario, ¿no? Pero bueno, tampoco llegó a contar con una cantidad de efectivos especialmente relevante. Y un caso, aparte de todos estos, lógicamente, es el llamado Ejército Negro. El Ejército Negro, cuya denominación oficial era el Ejército Revolucionario Insurreccional de Ucrania, ¿no? Que posiblemente fue el mayor grupo armado de base campesina, formado por campesinos, casi todos ucranianos y la mayoría de base anarquista, de ideología anarquista. Estuvo liderado por Néstor Magno, alguien por el cual yo siempre he sentido cierta simpatía, a pesar de que luego, bueno, pues en los años 30 se le vilipendió bastante y se destrozó bastante su figura, a veces hasta llegar a extremos patéticos. Ayer precisamente estaba viendo una película soviética de los años 30 en la que aparece Magno en una especie de fiesta comunitaria, hay mujeres, hay niños, y de repente se sube a un tío vivo, borracho, a un caballito, y como un cowboy saca las pistolas y empieza a matar niños y mujeres, ¿no? Es decir, se trató un poquillo de destrozar la imagen de Magno y pues no fue así. Al contrario del Ejército Verde en Ucrania, que normalmente estaba pagado por los terratenientes, el Ejército Negro lo que buscaba era hacer su propia revolución social, eran anarquistas, siguiendo las directrices del anarquismo, lógicamente. Combatían tanto a los verdes como a los blancos, y respecto a los bolcheviques su posición fue cambiante y no uniforme. En principio aparecen como aliados conscientes del enemigo común, que son los blancos. De hecho, en febrero del 19, los bolcheviques, el gobierno bolchevique, llega a ceder varios regimientos bolcheviques del Ejército Rojo al Ejército Negro para que éste combata a los blancos. Es decir, que hay un momento en el que parece haber cierto entendimiento. Sin embargo, el desencuentro y las malas relaciones entre los anarquistas de Magno y los comunistas pues fueron a más, hasta que finalmente Magno fue declarado fuera de la ley por el gobierno bolchevique.
el ejército negro llegó a controlar la mayor parte de Ucrania y realmente, bueno, hay que reconocerle que resultó decisivo en el debilitamiento del ejército blanco en Ucrania. Las relaciones con el ejército rojo, en líneas generales, fueron más de colaboración que de conflicto, salvo al final, ¿no? Al final, bueno, el gobierno bolchevique decide recuperar el control de Ucrania. El ejército negro se niega a apoyar a las unidades bolcheviques en la frontera polaca. Y entonces es cuando ya prácticamente se entra en un conflicto abierto. Sin embargo, hay que decir, y bueno, muy anarquista, ¿no?, que hay un momento en el que Magno, antes de que fuese declarado fuera de la ley, opta por dejar hacer. Es decir, que cada facción del ejército negro decida. Los anarquistas. Entonces, se da la paradoja delirante de que hay zonas donde el ejército negro está combatiendo a los bolcheviques, al ejército rojo, y otras en donde están aliados. O sea, esto llegó a pasar, ¿no? Bien, a lo largo de 1920 fue diezmado no tanto por los combates, sino por la tifus. El tifus. El tifus prácticamente acabó con la mitad de los combatientes del ejército negro. Esto no era la primera vez que ocurría. Encontraron unas cifras que dicen las epidemias de tifus en Rusia. En el 17 se contabilizaron 63.000 muertos de tifus y fiebre tifoidea. En el 19 fueron 890.000 y en 1920 más de 1 millón. Es decir, que no resulta extraño que realmente el ejército negro fue diezmado por el tifus, no por los combates como a veces o por la represión, como a veces se nos ha dicho. Bueno, yo quisiera subrayar aquí que cuando se está buscando un entendimiento entre ejército rojo y ejército negro, entre bolcheviques y magnovistas y anarquistas ucranianos, ¿no? En principio hay una cierta intencionalidad, yo creo que por parte de Lenin y por parte del resto del gobierno, de permitir al movimiento anarquista de Magno que haga sus experimentos sociales en Ucrania. Y parece como que estaban dispuestos de, bueno, pues bien, desarrollar vuestra vía en algunos distritos ucranianos. Pero, bueno, el hecho de que rechacen un Estado Mayor conjunto y otros hechos, pues acaba el conflicto abierto y rompiendo todas las posibilidades de acuerdo. Magno acaba huyendo al extranjero y algunos, o bastantes, miembros del ejército negro se acaban exiliando. Y fijaros lo que son las cosas. Años más tarde, algunos exiliados del ejército negro, ¿sabéis dónde aparecen? Aparecen en las brigadas internacionales, en concreto formando parte de un batallón de la 13ª Brigada Internacional. Y cuando dejan España, vuelven a aparecer poco tiempo después formando parte de la resistencia francesa contra los nazis. Realmente es una historia muy poco conocida, muy poco estudiada, pero más interesante. Bien. Otros grupos, tendríamos que considerar más grupos, por ejemplo los sublevados de Kronstadt, también todos los grupos islamistas de todos los pelajes y colores que van surgiendo como setas por Asia Central, pero bueno, no voy a extenderme, porque sí quiero acentuar lo que fue la intervención extranjera. Hay una diapositiva en la que resume a la baja las cifras de esta intervención. Por ejemplo, las cifras que veis ahí de soldados norteamericanos, William Douglas Momento y otros historiadores, es decir, que estaríamos hablando de mínimos. Más de 250.000 de efectivos militares entran en el nuevo Estado socialista para ayudar a los ejércitos blancos a abortar la revolución socialista. Había miedo, ¿verdad? Sigue habiendo miedo. Por eso dije,